Muy bien. Uno de los primeros temas que vamos a ver para entender mejor cómo programar es el uso de algoritmos. Dentro de la programación se usan algoritmos, pero a ver, antes de pasar a ello, ¿qué es un algoritmo? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Y de qué manera nos va a servir en el mundo de programación? Un algoritmo usualmente ustedes los han de como que conocer por cosas matemáticas o quizás también lo han de relacionar con cosas de computación y han de decir, ah, qué chévere, pero al mismo tiempo han de decir, wow, algoritmo, una palabra media complicada y todo eso. Pero no, la verdad es que ustedes ejecutan algoritmos diariamente, ¿ya? Diariamente ustedes ejecutan algoritmos. Y la cosa es que ustedes los ejecutan al tomar decisiones, al tener un problema y resolverlo paso a paso. Porque al fin y al cabo, los algoritmos son útiles para resolver paso a paso un problema. Ya, ahora, dentro de los algoritmos existen como que ciertas partes, ¿ya? Y estas partes, en general, las vamos a abarcar simplemente tres: la entrada, el proceso y la salida. Dentro de Python, dentro del curso que vamos a abarcar por ahora, simplemente vamos a conocer las entradas de tipo numéricas y las entradas de tipo texto, ¿ya? De ahí también hay entradas de tipo archivos, entradas de tipo imagen. Hay un pocotón de tipos de entradas que ustedes podrían trabajar dentro de Python e incluso se suele usar Python para programar videojuegos. Entonces las entradas también no simplemente serían texto, imágenes y cosas así, sino que también serían entradas por teclado o entradas por un periférico en general. Ya, un periférico que sería como el mismo mouse o, o un controlcito de estos de PlayStation que ustedes lo pueden conectar a su computadora y cosas así, ¿ya? Entonces, las entradas pueden ser varias, pero aquí vamos a manejar en general dos: numérica y de texto, ¿ya? Ahora, ¿qué se hace con esas entradas? Pues si tú tienes un problema, lo que haces es resolver ese problema, pero para resolverlo tienes que seguir una serie de pasos y una serie de procesos, ¿ya? Entonces, en la sección de procesos lo que sucede es que aquí van a estar los pasos para analizar esos datos de entrada o transformarlos y convertirlos o obtener información para sacar nuestra salida. Y en la salida, en cambio, ustedes van a manejar simplemente salidas de tipo texto. En la clase introductoria les presenté lo que era PyCharm y cómo instalarlo. Y bueno, pues dentro de PyCharm ustedes tienen esta ventanita de aquí, que es la consola, ¿ya? ¿Ya? Y pues en la primera clase nosotros imprimimos lo que era el Hola Mundo. Ya, esto de imprimir es como que mostrar en pantalla. Diferente a la impresora, aquí simplemente nos referimos a mostrar en pantalla algún tipo de mensaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el curso de Python en este nivel básico. Mostrar cosas por pantalla, analizar entradas y pues hacer los procesos lógicos para convertir eso y pues sacar nuestra salida deseada y todo. ¿Ya? Ahora, dentro de los procesos pueden ser varios. Y pues por ahora en esta clase les voy a enseñar cómo hacer una representación gráfica de esos procesos. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, pues todo programa tiene un inicio y un fin. Y eso también se lo puede representar de forma gráfica de la siguiente manera. Con esto de aquí. ¿Ya? Aunque en realidad también se lo suele representar de otra forma. Con esta forma de acá. ¿Ya? Que es como, aquí si ustedes lo ven es un rectángulo, pero este rectángulo tiene los bordes medio redondeados, ya, tiene los bordes redondeados y todo esto. Ahora, en el dibujo que yo les hice, traten de interpretarle como se les estoy diciendo, pero es como un rectángulo con los bordes supremamente redondeados, de tal manera que los lados laterales ya no existen, simplemente existe como una semiesfera, ya, un semicírculo. ¿Ya? Ahora, para la parte de procesos, pues pueden haber muchos procesos dentro del proceso general, por así decirlo. Así que cada uno de estos rectángulos puede representar una sección del proceso y ustedes la pueden poner ahí. De ahí aparte también están las entradas que les había comentado, las entradas a su programa. De ahí también están un símbolo que es para toma de decisiones y otro para salidas.
El símbolo de toma de decisiones es muy útil porque entonces no simplemente convierte el programa en una salida lineal en la que siempre va a seguir el mismo proceso, sino que en la toma de decisiones ya vemos procesos que dependen de se ejecuta tal cosa o se ejecuta otra cosa. Eso lo vamos a explicar en un momento. ¿Ya? Y por último tenemos las líneas de flujo, las que nos van a indicar qué camino va a ir tomando nuestro programa y todo. ¿Ya? Ahora, con respecto a la toma de decisiones, pues nos vamos a hacer primero esta pregunta. ¿Es necesario encender un foco? Bueno, pues este es el símbolo de toma de decisiones. ¿Y cuáles son las cosas que uno puede considerar para encender un foco? Ya, pues en primer lugar, no queremos encender un foco si es de día, así que lo primero que nos tenemos que preguntar ¿es de día? O sea, ¿hay luz de sol? Ya. Y si es de día, entonces, pues sacamos una flechita. Sí, otra flechita para el no. Y si es de día, entonces nuestra salida va a ser esta. Vamos a tener una salida. Y esta salida nos va a decir no va a hacer nada. Ya. No vamos a encender un foco estando de día, sería un desperdicio de energía. Ya. Ahora, pero si es que no es de día, entonces ahí sí encendemos el foco, porque significa que va a ser de noche. Pues no del todo. ¿Por qué? Porque puede ser que el foco ya esté encendido. Entonces nos tenemos que preguntar otra cosa. ¿Está el foco ya encendido? Si el foco ya está encendido, entonces no hay necesidad de encenderlo. Así que, pues no se hace nada. Pero si es que no está encendido, entonces en ese caso sí encendemos el foco. Y aquí tenemos nuestra salida. Bien. Creo que aquí han entendido cómo funciona el rombito de toma de decisión. Ya, básicamente aquí el rombo muestra dos alternativas, ya, un sí o un no, dependiendo de la pregunta, obviamente. En este caso, las dos preguntas que nosotros teníamos eran de sí y no y ya está, ya. Entonces, aquí simplemente íbamos a tener dos salidas, sí y no, ya, y nuestras decisiones iban a ser en base a ella. Pero ¿qué pasaba si las respuestas a las preguntas iban a ser mucho más diversas que simplemente de dos, de sí y no, de verdadero, falso o lo que sea? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaba si una persona quería saber qué hacer en las mañanas al despertarse? Entonces, eso podía depender del día. Por ejemplo, si es una persona que está trabajando, entonces depende de si es un día de semana o de si es fin de semana. Entonces, ahí la primera pregunta de qué día es, pues va a tener dos salidas nada más. Pero ¿qué pasa si esa persona, em, digamos que los lunes y martes hace ejercicio muy de mañana? Ya los miércoles descansa y sigue su rutina normal de prepararse para el trabajo. Los jueves hace otra vez rutina. Los viernes no hace rutina, pero los viernes en cambio esta persona pues ya digamos que está casado y pues han acordado que viernes, sábado y domingo pues esta persona cocina, ya, y los lunes, martes y miércoles y jueves pues la esposa cocina o lo que sea, ya. Entonces digamos que el jueves y el viernes esta persona cocina. Entonces, el lunes, martes cocina, el lunes, el martes hace ejercicio, el miércoles descansa, no hace nada adicional, aparte de lo típico de prepararse para el trabajo. El jueves hace ejercicio y hace el desayuno. Y el viernes también hace el desayuno, pero no hace ejercicio. Sábados y domingos hace desayuno y lo hace más tarde, porque es sábado y domingo. Nadie se levanta a las 5 de la mañana. Entonces, sábado y domingo se levanta más tarde, no se levanta a las 6, sino que se levanta más tarde y hace el desayuno
digamos que a las 10 de la mañana, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ahí vemos como las salidas pueden ser de muchos tipos, dependiendo del día. Entonces, ahí van a haber muchas ramas que pueden salir de un mismo rombo. Entonces, esto se puede extender de tal manera en que en la salida de cada rombo puede haber otros rombitos por ahí. O sea, después de cada pregunta pueden haber muchas preguntas más. Y en cada una de las ramificaciones. ¿Ya? Entonces, esto puede llegar a ser tan grande como incluso un árbol. Y a eso se le llama un árbol de decisiones. ¿Ya? Pero en fin, ustedes generalmente no van a llegar a ser árboles de decisiones. Porque pues los problemas no llegan a ser tan complejos y se espera que no sean tan complejos. ¿Ya? Pero a ver, esa es la idea base de la sección de toma de decisiones. Ahora, con respecto a las líneas de flujo, si ustedes ven, las líneas de flujo me marcaban para dónde ir. Pero lo que pasa es que también pueden haber algo que se llaman bucles, que se pueden representar con la sección de toma de decisiones y con el símbolo de toma de decisiones y con el símbolo de las líneas. Y la cosa es que los bucles se los ven así. Ya. Aquí ustedes por el momento no ven la parte de toma de decisiones, pero más adelante, cuando veamos el ejercicio, sí lo vamos a ver. Ya. Pero los bucles los vemos así. Tienen un proceso y a la salida de ese proceso, cual sea que sea, pues esa salida retorna al mismo proceso y se transforma en un proceso en el que la salida se transforma en su entrada y entonces se vuelve a repetir el proceso y es un proceso que técnicamente no termina, ¿ya? Pero nada es infinito en la vida, así que sí tiene que tener un fin, porque no nos interesa que haya algo que esté en un ciclo eterno aquí, en un bucle eterno aquí, ¿ya? La forma de salir de ello es bajo condiciones y esas condiciones dependen del tipo de bucle que nosotros estemos aplicando. Y en Python hay dos tipos de bucles. Hay otros algoritmos de programación, hay otros lenguajes de programación en los que tienen tres tipos de bucles, ¿ya? Pero en Python simplemente tenemos dos. El uno es del tipo for y el otro es del tipo while. Y lo que los diferencia es que el for se caracteriza por ser un bucle finito, mientras que el while se dice que puede ser infinito, ¿ya? O sea, el for tiene una cantidad de ciclos fija. Desde el inicio, desde que empieza, el for ya sabe que va a tener, digamos que 7 ciclos, 8 ciclos, lo que nosotros hayamos programado que tenga. Ya puede tener 10 o incluso 1000 ciclos, lo que sea. Pero la cosa es que lo tiene finito y lo tiene fijo. En el del while depende. Y ese depende hace de que pueda ser infinito, puede repetirse las veces que quiera, o puede ejecutarse una vez y de ahí terminar su proceso. Ya. Entonces, esa ambivalencia hace que el while pueda ser infinito. Y esto de aquí es por una condición. ¿Ya? ¿Cuándo un while puede ser infinito? ¿Bajo qué tipo de...? Digamos que un ejemplo. ¿Bajo qué condición? ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes crean su cuenta de alguna red social o algo por el estilo, pues ahí, cuando ustedes están creando la cuenta, ustedes tienen que cumplir ciertas condiciones en su contraseña. Entonces, para cumplir esas condiciones en la contraseña y todo, ustedes tienen que, pues, llenar la contraseña en primer lugar. Esa es la primera parte del proceso. De ahí darle enter y pues internamente, pues ahí ya se le mandó una variable de entrada al proceso y pues internamente analiza. Tiene carácter especial, tiene los números que queremos que tenga, tiene una mayúscula, tiene minúsculas y cosas así. Ya tiene más de 8 caracteres, tiene menos de 16 caracteres y cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, haciéndose todas esas preguntas y dependiendo de si todo eso termina siendo verdad o si falta de cumplir alguna de esas condiciones, pues te va a retornar un mensaje y te va a decir: te equivocaste, vuelve a ingresar. Entonces tienes que volver a realizar a entrar una clave y el proceso se va a volver a ejecutar, ¿ya? Y así, si tú te equivocas siempre, eso no va a parar de ejecutarse, eso no va a parar de regresar y decirte: hiciste mal la contraseña, vuelve a ingresar una nueva, y así. Entonces, si una persona
no es lo suficientemente lista y siempre se equivoca, eso puede llegar a ser una repetición hasta el infinito y más allá, ¿ya? Y no salir de ello. Entonces, en cambio, si la persona lo hizo bien a la primera, pues no va a tener ningún tipo de repetición y simplemente va a seguir el proceso como normalmente lo haría, ¿ya? Entonces, ahí vemos como el while no necesariamente es que es infinito, sino que puede llegar a ser infinito y lo que pasa es que no tiene un, un límite fijo, ¿ya? Y aparte, lo que pasa es que depende de condiciones, ¿ya? Se repite, que diga, sale del bucle bajo ciertas condiciones, ¿ya? O también podemos ver lo que se repite bajo ciertas condiciones, ¿ya? A la inversa también, ¿ya? Entonces, bien, mucha palabrería, vayamos a realizar un algoritmo. A ver, en el primer ejemplo que tenemos aquí, nos dice, en base a un input del usuario, determinar si ingresó un número par. ¿Ya? Bien. Entonces, en primer lugar, ¿cómo nosotros detectamos que hay un número par o no? ¿Ya? Resulta que hay una operación que se llama módulo dentro de Python y que cuando vayamos a ver la sección de variables numéricas, vamos a recordarnos y vamos a acordarnos de ella y todo. Pero a ver, la operación módulo nos retorna el residuo de una división. Pero antes de ver la operación módulo, veamos una, una serie de números. Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente, ¿no? Los números pares son justamente estos de aquí. Ya, son saltando 1 y todo eso, ¿verdad? Entonces, y los números pares resulta que son los múltiplos de 2. Ya, todo número par es divisible para 2. Y todo número impar no es divisible para 2. Ya, eso es una propiedad, esa es una característica muy útil para la operación módulo. ¿Por qué? Porque si ejecutamos un 8 módulo que es con el asterisco, con el signo de porcentaje, 8 módulo 2, pues prácticamente lo que hacemos es un 8 dividido para 2. ¿Ya? El módulo es, por así decirlo, un tipo de división, pero el resultado es diferente. ¿Ya? En el 8 dividido para 2, pues esto es 4, ¿verdad? Y pues 2 por 4, 8, por lo tanto 8 menos 8, 0, por lo tanto me queda 0 de residuo. ¿Qué pasa si lo hacemos con el 9? 9 dividido para 2, pues es lo mismo, 4, solamente que aquí me queda de residuo 1. ¿Qué pasa si lo hacemos con 11? Pues en el caso de 11 dividido para 2, aquí es 5 y aquí me queda de residuo 1 igual, porque 2 por 5, 10. Y 11 menos 10, 1. Entonces me queda de residuo 1. Ahora, ¿por qué no sigo dividiendo y haciendo con decimales? Lo que pasa es que la operación módulo se queda solamente con los números enteros, pero no retorna ese número entero de resultado, sino que retorna esto, el residuo, ¿ya? Y lo chévere del módulo de 2 es que siempre que retorna la operación módulo para 2, siempre que retorna 0, es porque ese ha sido un múltiplo de 2, por lo tanto ese es un número par. Y siempre que retorna 1, ese no es un número, eso no es un múltiplo de 2, por lo tanto eso es un número impar. Entonces, si ejecutamos la operación módulo para el número que nos van a entregar, pues nosotros nos podemos preguntar, ¿el resultado de la operación módulo es 0 o es 1? Porque dependiendo de eso, entonces nosotros podemos dar como salida, este es un número impar, este es un número par, ¿ya? Y nosotros podemos tener ahí dos tipos de salida, que es lo que queremos, determinar si el número es par o impar, ¿ya? Entonces, y pues tendrá dos salidas, la salida de cuando es par y la salida de cuando es impar, ¿ya? Entonces, ya vemos como aquí la operación módulo nos va a ayudar a hacernos la pregunta en la toma de decisiones para saber si esto es par o impar, ¿verdad? Entonces,
Hecho eso, sabiendo cómo utilizar la operación módulo, que ojo, no necesariamente funciona solamente para dos. A ver, se las hago otra diferente. Tenemos 23 módulo 3 y esto sería como 23 dividido para 3, lo cual es 7 porque 7 por 3 es 21 y 23 menos 21 es 2. Por lo tanto, el 23 módulo 3 es igual a 2. O sea, no siempre la salida del módulo es un 0 o un 1, solamente que eso sí pasa cuando es módulo de 2, porque solamente tiene dos tipos de salida en el caso de módulo de 2. Pero para módulos de otros números que se pueden ejecutar, entonces pueden haber muchos tipos de salida y todo eso, ¿ya? Así que nomás quiero que tengan eso en cuenta, por si acaso. Ya, así que... Pero por el momento, quédense con lo de módulo de 2. Ya, y vamos a borrar esto de aquí para poner nuestro algoritmo. Bien, ahora, en primer lugar, pues el inicio de nuestro proceso, ¿verdad? Inicio. Bien. De ahí, flechita y nuestra entrada, que es el input. Es como se nos menciona ahí que es la entrada, ¿verdad? A un input del usuario. De ahí, lo siguiente es sacar el módulo, que para no escribir toda la palabra módulo y todo eso, entonces nos decimos m igual a input módulo de 2. ¿Ya? Este es un proceso que se realiza. Y de ahí ejecutamos la toma de decisiones. ¿Ya? Y nos preguntamos, m es igual a 0. Creo que la m me quedó muy grande. En fin, m es igual a 0, con el signito de pregunta y todo. Luego veremos operadores de igualdad y cosas así para saber cómo es esto cómo representar correctamente esta pregunta, pero por el momento solamente concentrémonos en que esto de aquí se entienda por ustedes, ¿ya? Pero a ver, esto puede tener dos salidas, un sí y un no, ¿verdad? Y un no. No. Sí. Bajamos un poco. Y entonces aquí tendremos nuestra salida para el sí. Y aquí tendremos nuestra salida para el no. Y aquí si es un sí, entonces la salida será... es un número par. Y si es un no, la salida será... mejor dicho, es un número impar. Bien, esos son los dos tipos de salidas que pueden haber. ¿Ya? Ahora, este es nuestro proceso para este caso y todo. Y ahí habrá terminado y pues si se dan cuenta, simplemente es un inicio, la entrada, el proceso, toma de decisión y salida. ¿Ya? Ahora, en este caso es un problema muy simple, es un problema muy pequeño, pero después de la salida pueden haber más procesos para, para realizar, como por ejemplo en el caso del señor que se levanta entre el lunes a sábado y todo eso, pues los procesos que él podía hacer, pues en primer lugar bañarse, lavarse la boca, cada una de esas cosas, ¿no? Entonces, cada una de esas cosas podían ser consideradas una parte del proceso, ¿ya? Y pues aquí en este caso no hay procesos por el medio, sino que directamente va a la salida. Pero bueno, ahora
nos topamos con algo que ya viene a implementar lo que son bucles, ¿ya? Y es este problema, ¿ya? Dice, diagrame el algoritmo de un sistema que valida si una dirección de correo electrónico es válida o no, ¿ya? Y aquí hay validación, ¿ya? Entonces dice, suponga que es para Gmail, para correos de Gmail, la que termina en @gmail.com, ¿ya? Entonces, en esto de aquí, para que sea un correo electrónico válido, ¿no? En primer lugar, tiene que contener esto de aquí. O sea, el texto del correo electrónico, o sea, el correo electrónico tiene que contener el @gmail.com. Y no solo eso, sino que tiene que estar al final. Tiene que tener esas dos condiciones. ¿Ya? Entonces, digamos que esto lo vamos a llamar, para no escribir todo eso, lo vamos a llamar T de correo, fin. T de fin, ¿ya? Esa es la parte de final del correo, ¿ya? Le vamos a llamar así. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, vamos a pasar a la parte de esto de lo de la validación después, ¿ya? Pero a ver, lo primero. Inicia el proceso, ¿no? Inicio. De ahí, lo siguiente, como input tendremos el correo, ¿verdad? De ahí lo siguiente va a ser que esto de aquí nos vamos a preguntar, primero vamos a hacer las preguntas, para después hacer el rombo acorde al tamaño de las preguntas, si no, no nos va a alcanzar en el rombito pequeño. Si fin está dentro, o sea, in correo, y and y fin digamos que así, vamos a ponerle Span English a todo aquí, está el último ya. Entonces tiene que cumplir esas dos condiciones. Y todo esto va a ser un rombo. Tomamos que es un buen rombo ya. Entonces tiene que cumplir esas dos condiciones. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que sucede es que aquí ya lo vamos a hacer más complejo. Ya no vamos a hacer que simplemente ingrese un número y pues vamos a imprimir la salida dependiendo de qué tipo de número es, sino que vamos a hacer que el usuario corrija ese valor. Y para que corrija es como cuando ustedes ingresan sus claves al momento de crear una contraseña para un para una red social o algo por el estilo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a preguntarnos si cumple las condiciones, y si las cumple, entonces todo bien. Sigue para adelante. ¿Ya? Un sí. Pero si no, va a pasar lo siguiente. Esto es el caso de que no. Si no, entonces lo que va a pasar es que tiene que volver a ingresar el correo y pues de ahí nos hacemos la misma pregunta de nuevo y toda la cosa. Ingresado el correo, nos hacemos las mismas preguntas. Si ese correo cumple con las condiciones. Y si no cumple, entonces va a volver a hacer un no y va a volver a pedirle que ingrese el correo y todo eso. Ahora, lo ideal es que al momento de pedir que ingrese un correo, pues técnicamente la cuestión es pedir, ¿ya? Así que tenemos que hacer un proceso en el cual
La cosa es que hecho el cuadrito del proceso, pues nosotros aquí vamos a poner que eh, mostrar en pantalla esto de acá. Mostrar en pantalla clave incorrecta. Ah, no, clave no. Que no estamos para claves, no. Correo incorrecto. Le damos un enter para que entre dentro del cuadrado y ahí está. Ya. Entonces vemos el flujo, ¿no? Aquí esto es un bucle y esto no es cualquier bucle. Esto es un bucle while. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto de aquí depende de una validación. No depende de cuántas veces se está repitiendo, ¿ya? Sino que depende de una validación, de una condición. Te dice, si cumples lo que yo quiero, entonces sales del bucle. Si no lo cumples, entonces te quedas aquí dentro. ¿Ya? Eso es el punto de lo del bucle while. ¿Ya? Y ahora, retornando con... Bueno, vamos a darle una salida. Que en este caso, pues... La única posibilidad de que tenga una salida es... No sé, es que el correo esté correctamente ingresado y pues el mensaje será... Es de email, por ejemplo. Un mensaje cualquiera. Para representar la salida. Ahora, dentro de este primer ejemplo, también podríamos hacerlo más complicado, pero mucho más efectivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dentro de esto también podemos hacer una validación. Y es que acá leamos de nuevo. Acá nos dice, en base a un input del usuario, determinar si ingresó un número par. Pero el usuario puede ingresar cualquier cosa. Cualquier cosa. Puede ingresar un hola, puede ingresar un 77X, puede ingresar un hola que hace, un Juanito Piguave, puede ingresar su nombre si quiere, puede ingresar lo que quiera. Entonces, uno siempre cuando crea un programa, siempre trata de validar lo que el usuario ingresa. Trata de limitar todo de tal manera que siempre cumpla los parámetros de tu programa. Entonces, luego de cada entrada, siempre debe de haber una validación. Y en este caso, pues la validación debe de ser de ¿es un número o no? ¿Ya? Entonces, lo que el usuario ingresó, ¿es o no es un número? Porque puede ingresarte número con letras o letras nada más. Entonces, nosotros queremos simplemente saber si es un número. Y eso de ahí debería de ir en la parte de aquí antes de ejecutar los procesos de operaciones numéricas. Y eso de ahí debería de ir en la parte de aquí antes de ejecutar los procesos de operaciones numéricas. ¿Por qué? Porque en estos procesos de operaciones numéricas uno nunca sabe si aquí te puede salir algún tipo de error porque pues le estás mandando un texto y estás haciendo una operación numérica con un texto. O sea, ¿cómo vas a hacer una división para un hola que hace? Para un me llamo Sergio, para un me llamo Juanito o lo que sea. ¿Ya? Entonces eso no se puede. Así que para ese tipo de situaciones tenemos que preguntarnos de si de si pues es un número o no. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer vamos a borrar esto de aquí. Vamos a seleccionar esto porque vamos a meterlo por ahí en medio. Y esto de aquí lo vamos a bajar. Ya. Vamos a dejar ahí. Y lo que vamos a hacer aquí es hacernos la pregunta.
Vamos a hacer la pregunta primero. Input is number. Entonces, si sí lo es, seguimos de largo. Y si no, pues pasa lo que ya habíamos hecho anteriormente. Creamos un proceso para comunicarle al usuario de que ha ingresado algo mal y de que vuelva a ingresar pues, su texto y todo. Ya, entonces en este proceso es un... ¿qué pasó? Parece que se me abrió una segunda pantalla, no sé por qué. A ver. Mostrar en pantalla. Lo siguiente, ¿no? Que va a ser un mensaje. Y este mensaje va a decir... Ingrese solo números. Ya, entonces... Solamente si hacemos eso de ahí vamos a estar seguros de que input va a ser un número y de que pues la operación de módulo no va a fallar y nos va a salir un error. Esto nos ayuda a evitar esos errores. Esto nos ayuda a evitar el hecho de que pues una persona llegue y escriba lo que sea y luego dentro de nuestro programa se crashee, ya se laguee o lo que sea ya. O sea, básicamente cuando ocurre un error dentro de un programa, en esa línea de ejecución, en ese momento en el que ocurre el error por tal operación que no se puede ejecutar o algo por el estilo, en ese momento se termina el programa y ya no sigue ejecutándose. ¿Ya? O sea, aquí hubiera terminado el programa si el usuario hubiera ingresado un hola, ¿ya? Y no hubiera entrado a la parte de acá y nunca nos hubiera informado de si era un número par o no. En dado caso igual pues no era un número par, ni siquiera un número impar. Entonces bueno, pero bueno. Esto es algo que nosotros tenemos que siempre considerar. Cada vez que ingresamos una variable, validar. Pero esto va a ser algo que lo vamos a hacer mucho después de unas cuantas clases adicionales. ¿Ya? Porque primero pues tenemos que ver qué son las variables y los tipos de variables que existen. Así que para responder a eso, para ejecutar esas operaciones, como por ejemplo la del módulo con las variables numéricas y todo, tenemos que saber cuáles son las variables que nosotros tenemos en Python. Ya. Y pues tenemos 3. Y char no es una de ellas. Pero ya les voy a explicar paso a paso esto de aquí. Ya. A ver. En primer lugar tenemos las variables de tipo numéricas. En estas variables pues se clasifican en 2. Las enteras y el resto. Ya. Básicamente este globito de aquí y este globito grandote. Y si se dan cuenta, las enteras están contenidas dentro de este globito grandote. ¿Por qué? Porque ustedes, básicamente, los números enteros son el 2, el 7, el 23, el 4087, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros también podemos representarlos de forma decimal, así como está el globito grande de los números decimales. Podemos tener un 2,0, un 7,0 y obviamente también podemos tener un 7,1, un 7,11 y un 7,1111 y así hasta el infinito y más allá, que básicamente se le llaman números periódicos y podría ser representado como un 7,1 con ese sombrerito. En matemáticas, ¿no? En programación no hay sombreritos ni nada por el estilo. ¿Ya? Pero bueno. Dentro de los números enteros, pues solamente están los números enteros y tienen este tipo de representación. Dentro de los números decimales están los números decimales y aparte los números decimales también. Como el 7,1. O sea, los números enteros como
de forma decimal y los números decimales. ¿Ya? Y dentro de esos números decimales están estos simples que pueden ser representados por, o sea, que todos los números del número lo vemos, o estos irracionales, entre los cuales pues son como que números infinitos los que tienen y todo eso. Y dentro de esos números irracionales también está, por ejemplo, el raíz de 2, el número pi, o incluso también el número Euler. Ya que en el número pi, pues lo típico que conocemos es el 3,1415. Y de ahí creo que le sigue un 9, pero no estoy seguro. Yo solamente me he aprendido estos 4 números. Ya. Entonces, están todos los números. Básicamente, dentro de los números decimales están todos los números habidos y por haber. De ahí, dentro de las variables numéricas, también existen lo que son números complejos. Que si ustedes estudiaron números complejos en el colegio o en algún curso universitario, entonces ahí ustedes sabrán que pues los números complejos tienen su parte real representada por un i y su parte imaginaria representada por una j. Y podría ser un 1i más 3j. Ya, algo así. Ya, entonces, y ese era un tipo de representación. También había una representación en forma de ángulos, pero en fin. Estos son números que no vamos a topar y que la verdad se usan muy poco dentro de programación bajo simplemente casos específicos quizás. Pero, en fin. Estos son cosas que normalmente no se van a topar dentro de sus cursos universitarios o algo por el estilo. A menos que sean específicamente de una carrera de estadística y de matemática. Pero bueno, sigamos con lo común de los mortales. ¿Ya? Ahora, esos son los números, los tipos de variables numéricas. Que como vemos se dividen en dos, ¿verdad? En la que son de los enteros y en la que son de los decimales que abarcan incluso los enteros. ¿Ya? Pero dentro de los otros tipos de variables están los que son booleanas o bools. ¿Ya? En este tipo de variables, si vemos en las numéricas, había un pocotón de números que podían representarse, o sea, todos los números habidos y por haber, incluso está el número pi. Pero dentro de las booleanas, en cambio, simplemente hay dos valores, ¿ya? Y esos dos valores son el true y el false, que en español sería verdadero y falso, lo que nos da a entender que nos sirve para preguntas, para respondernos algo. Entonces, hay dos formas de asignarle a una variable el valor de una variable de tipo booleana. Pues por asignación directa, en el cual coges el nombre de la variable, pones un igual, le dices que es igual a true. Directamente le dices tú eres true o tú eres false. O por una pregunta, por respuesta a una pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí nos preguntamos si el día es lunes. Y hoy es día lunes, ¿ya? Entonces, puede ser que como respuesta a esta pregunta sea un lunes, sí, true, o no sea un lunes, sino que sea martes o miércoles o sábado o domingo, lo que sea. Y entonces en esos casos sería un false, ¿verdad? Entonces, hay como que estas dos formas, ¿ya? Ahora, aparte, como consideración, ustedes siempre que escriban el valor de true o de false, siempre tienen que escribirlo con la T mayúscula. Nunca tienen que escribirlo con la T minúscula. Por lo menos en Python es así. En otros lenguajes de programación sí es con minúscula y no con mayúscula. Pero como es un curso de Python, les enseño lo que es de Python. Y pues en Python es con T mayúscula y con la F minúscula. O sea, la primera letra tiene que ser en mayúscula y el resto es en minúscula. Si escriben un true con todo en mayúscula o con todo en minúscula, eso está mal. Si le ponen alguna mayúscula luego en alguna parte de la palabra, pues eso también está mal, y lo que va a pasar es que no va a reconocer el valor como una variable booleana, ¿ya? Ahora, hay otro tipo de dato que es los datos de tipo char, ¿ya? Y esto de aquí, básicamente char se refiere a character, que es como un carácter, ¿ya? Y todo. Entonces, los caracteres son de un solo elemento. Entonces, los caracteres son de las alfanuméricas, la C, el 1, pero también pueden ser los caracteres especiales como
el, el, el signo de admiración, el signo de interrogación o simplemente un mero espacio, ¿ya? O incluso los subguiones, los guiones y eso de ahí. Esos de ahí son caracteres, son cosas de un solo elemento. Pero la cosa, si se acuerdan, al inicio les dije que simplemente habían 3 tipos de variables y char no era una de ellas. Lo que pasa es que en otros lenguajes de programación sí se consideran a los char como un tipo de variable, pero en Python no. En Python lo que pasa es que se obvian los char y, y se utilizan nada más que los caracteres de tipo string. Que los caracteres de tipo string, los datos de tipo string son el conjunto de caracteres char. Ya, si se dan cuenta, aquí hay un hola mundo, tiene muchas letras, tiene muchos caracteres. Entonces, esto es un conjunto de caracteres char, uno al lado de otro, con su respectivo orden y con sus respectivas operaciones para operar dentro de ellos. Ya, entonces, en Python no hay char, hay strings. En otros lenguajes de programación están los dos. Los dos. En todo lenguaje de programación hay un string, siempre. Pero no en todos hay un char. Es la representación del char. Y en Python no hay char. En Python no se soporta el char. Ya, entonces, aquí dentro de los strings, pues nosotros podemos encontrarnos como frases. Podemos, varias palabras dentro de ellas. Incluso números. Incluso también, pues como les había dicho, si el signo de admiración es un carácter, dentro de los strings también pueden poner signos de admiración. O sea, básicamente todo lo que ustedes pueden estar escribiendo en un libro, en un cuaderno, lo que sea, ustedes lo pueden escribir dentro de un string, ¿ya? Pero siempre con un tipo de representación. Y es con esto de aquí que está englobadito, que son las comillas. Las comillas dobles o las comillas simples, ¿ya? Solamente con esos de ahí. Y obviamente, tal como inician, terminan. Si inicias con comillas dobles, terminas con comillas dobles. Si inicias con comillas simples, terminas con comillas simples. No puedes combinarlas. Solamente puedes usarlas entre ellas mismas. Y no hay diferencia, ¿no? O sea, no es que usar comillas dobles hace que el proceso sea más óptimo, o usar comillas simples hace que el proceso sea más óptimo, o el hecho de que usar un cierto tipo de comillas te habilita unas funciones específicas y con el otro no. No. Simplemente se representa de las dos maneras y ya está. Ya. De ahí, usando lo que son, sabiendo lo que son este tipo de variables, podemos pasar a lo que es el crear una variable. Y ya a lo largo de esta sección, ustedes han de entender cómo se crea una variable. Básicamente, se pone la variable, el igual y de ahí su valor. En este caso el valor es de tipo string, pero el valor también puede ser de tipo booleano o puede ser también un valor de tipo numérico como x igual a 7,8, por ejemplo, 7,8. Ya, entonces pueden ser de cualquiera de estos 3 tipos de valores. La cosa es que aquí estaba la variable, aquí está el igual y aquí está el valor. Ya, básicamente es el nombre, el igual, el valor. Nombre igual valor. Nombre igual valor. Ya, siempre grábense eso de ahí. Ahora, con respecto a los nombres, ustedes cuando se ponen el registro civil y toda la cosa, pues ustedes tienen como que el registro civil tiene ciertas reglas. Tipo, aquí en Ecuador, pues en varios lugares del sector rural se ponían nombres raros, se les ponían nombres de Head and Shoulders, se les ponían nombres de marcas de algún tipo, y no saldría raro que salga un niño llamado Coca-Cola por ahí o algo por el estilo. Y luego comenzaron a decir, no, pues ya no van a haber niños que se llamen de forma rara porque básicamente se los es propenso a que pues se les burlen en el colegio y cosas así. En Python, pues a las variables no hay bullying, para las variables no hay bullying, pero las variables sí tienen reglas para crear sus nombres. Así como para nosotros, las reglas básicamente es no ponerle números, es como una regla no hablada, pero no le pones números a los nombres de personas. En Python también hay reglas similares, excepto
para Elon Musk, que Elon Musk se le puso un nombre bien raro a su estudio. Pero en fin, en Python tenemos las siguientes reglas, ¿ya? Y son estas. Déjenme acomodarlo. Son estas de aquí. Ya. La regla dice, no espacios. O sea, en Python no se puede poner espacios para los nombres de las variables. De ahí, ¿qué otra cosa dice? Si quieres representar un nombre de una variable la quieres poner como tipo, no sé, radio de un círculo, ¿ya? Que básicamente la puedes representar como R nada más, como se lo usa normalmente de forma matemática. Pero si quieres ponerle radio de un círculo, tú tienes que seguir estas dos reglas. El espacio entre palabras, no poner un espacio, sino hacer una representación de ese espacio. Esa representación la puedes hacer con un subguión, no un guión, un subguión, porque con el guión salen errores. Tiene que ser con un subguión o con diferenciar las palabras con una mayúscula, ya, tipo de esta forma. Si tú quieres representar radio de un círculo, usualmente tratas de eliminar esas palabras unisílaba que no aportan mucho valor al significado. Así que solamente le vamos a poner radio círculo, ¿ya? Y vamos a hacerlo de esta manera. Radio, subguión, círculo. O radio y en mayúscula, círculo. Ahora me van a decir, Sergio, pero círculo va con tilde. Sí, pero vamos a ver eso de ahí en la última regla, ¿ya? La siguiente regla es que debes empezar solo con letras minúsculas, ¿ya? Y aquí justamente estamos empezando solo con letras minúsculas, ¿ya? Puedes empezar con letra mayúscula, ¿ya? Pero puedes empezar con letra mayúscula, puedes empezar con un subguión, pero básicamente es como una regla no hablada. Es una regla que si la incumples no te produce error, ¿ya? Pero es como una regla no hablada, es como una convención, como el por qué los matemáticos hacen el X igual a algo. ¿Por qué siempre usan la X? ¿Ya? ¿Por qué no usan otro tipo de letras? Como, no sé, la M o la L o algo por el estilo. Sí usan ese tipo de letras, pero bajo otro tipo de situaciones. ¿Ya? Pero en fin, aquí también hay como que convenciones. Una regla no hablada es que siempre se inicie con una letra minúscula. Ahora, hay una cuestión y es que me olvidé de agregarlo en esta lista, y es que aquí en Python los nombres pueden tener tanto letras, números y subguiones. Son tres cosas las que pueden tener: letras, números, subguiones. Y dentro de las letras obviamente pueden estar letras mayúsculas o minúsculas o lo que sea, ¿ya? Pero letras, números y subguiones. Y puede empezar con letra mayúscula o minúscula, pero no puede empezar con un número. Con un número sí te puede salir un error. Ya sabemos que la convención es empezar con letra minúscula y que si queremos podemos ponerle una letra mayúscula, pero no le podemos poner un número al inicio, porque en ese caso sí sale un error el momento de crear la variable, ¿ya? Ahora, ¿y cuál es una de las últimas reglas? La última regla dice no caracteres especiales, excepto el subguión que ya le habíamos hablado que se usó acá, ¿ya? A caracteres especiales me refiero a caracteres tipo el signo de admiración, el signo de interrogación, las comillas dobles, comillas simples, corchetes, llaves, el slash, más, menos, asteriscos, paréntesis, ¿qué más? Signo de dólar, ¿qué más? ¿Algún otro tipo? El signo de porcentaje, hay un simbolito que es así, incluso los emoticones también, que los pueden acceder aquí en Windows y supongo que también en Mac. Los emoticones, como por ejemplo estos de aquí, el cohete, computadora, lo que sea, cualquier cosa de ese estilo, ya no puede ir. Solamente letras,
números y subguiones, ¿ya? Y eso incluye también que no se le pueda poner una tilde, ¿ya? No se le puede poner una tilde a una letra, ¿ya? Entonces, aunque círculo vaya con tilde en español, en Python nunca se va a admitir una variable con una tilde, ni con algún tipo de acento japonés o algún tipo de acento de otro tipo de idioma. No, en ningún código de Python ustedes van a encontrar algún acento o algo o algún simbolito, o por ejemplo esto de aquí, que son los dos puntitos encima de la U, también no lo van a encontrar en ningún programa de Python hecho por alguna otra persona de algún otro país o lo que sea. ¿Ya? Entonces eso. Entonces, como ejemplo de nombres, nos vamos a quedar con estos acá. ¿Ya? En primer lugar, pues vamos a tener los nombres que están mal. Los nombres que no están correctos. ¿Ya? Y de ahí al lado vamos a tener los nombres que sí están bien. Por ejemplo, aquí, ¿por qué está mal este de aquí? Porque inicia con una letra con un número que diga. Inicia con un número. ¿Ya? Y al iniciar con un número, eso va a crear que pues Python lo interprete como un error. Entonces, inició con un número. Eso está mal también. De ahí, ¿qué otro error hay abajo? Que tiene un guión. Y dijimos que el guión es un carácter especial. O sea, el guión o al menos lo que sea es un carácter especial y no va dentro de los caracteres que se admiten para nombres de variables. Solamente letras, números y guiones. De ahí el punto también es un carácter especial. Y este de aquí también es un carácter especial. Al lado tenemos cosas que sí son aceptadas dentro de Python. El uso de números que no sea al inicio. El uso de separadores entre palabras, como por ejemplo el guión. Separadores de palabras, como por ejemplo esto de aquí de usar la letra mayúscula. O por ejemplo poner el número al final también es permitido, ¿ya? Y el hecho de que siempre haya iniciado con una letra minúscula. Eso está muy bien. Ahora, aquí usamos como que nombres raros, nombre var. ¿Qué es eso de nombre var? Pues en Python no deberíamos usar nombres raros. No deberíamos de hacer lo típico de A igual a 7. ¿Ya? O variable 1 igual a hola. ¿Ya? Eso no debería de pasar. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ustedes van a tener proyectos. Y esos proyectos, lo más común es que dure más de un mes. O sea, si ustedes son estudiantes universitarios y están estudiando y todo, ustedes van a tener un proyecto a lo largo del semestre. Entonces, en su primer mes, ustedes van a empezar a hacer las cosas y todo. Van a crear una que otra variable y toda la cosa. Pero esta recomendación les puede salvar el hecho de que se ahorren tiempo. ¿Por qué? Porque al final, luego de 4 meses, van a tener que leer el código que hicieron al principio y van a tener que adivinar. Si es que usaron algo como variable 1, variable 1 no les dice nada, ¿ya? Variable 1 lo que simplemente dice es que eso es una variable y ya está. Y el 1 es simplemente para diferenciarlas de otras variables y ya está. Ya, para no confundirla con el variable 2 y que Python no se confunde entre ellas y cosas así, ¿ya? Pero como tal, a ti no te comunica nada. Algo que sí comunica es, por ejemplo, con lo de radio círculo. ¿Ya? No poner una X como valor de radio, sino ponerle radio círculo, ¿ya? Y eso ayuda a que luego de 4 meses ustedes sepan que esa variable tenía el dato del radio de un círculo, ¿ya? O que tal variable tenía el dato de una contraseña, o que tal variable tenía el dato de un correo, ¿ya? Pueden poner correo igual a lo que sea, lo que vayan a poner como correo, ¿ya? Y no es como que van a poner variable 1 igual a cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque no siempre después de declarar la variable va a ir directamente el valor, sino que muchas veces va a ir otra variable a la que le han hecho una operación y con esa operación extraen ese valor, ¿ya? Y para ustedes todo eso va a ser medio confuso al momento de analizarlo y vamos a ver que eso puede ser confuso si ustedes no crean variables con nombres que representen un significado, ¿ya? Entonces, como consejo, nombres
tienen que tener significado. Porque de esa manera, en un futuro, no se van a confundir, o por lo menos si tienen que entender algo que por el momento no lo comprenden, no se van a demorar días tratando de entender todo su código, que puede tener 500 líneas en un archivo, 500 líneas en otro archivo y 500 líneas en otro archivo, y en total tienen 1500 líneas en las cuales tienen un montón de variables creadas que no saben de dónde salen, ¿ya? Y no saben qué significan, ¿ya? Entonces, eso, chicos. Bien. Por ahora nos quedamos ahí, y de ahí pasaremos a trabajar en Google Colab. Ustedes no trabajan en Google Colab, yo voy a trabajar en Google Colab, porque de ahí puedo crear notas para ustedes y hacer como que las celdas no tengan errores entre ellas. Cuando veamos, ahí yo les explico un poco de por qué uso el Google Colab. Pero en fin, en la siguiente clase vamos a ver lo que es un poco más de variables, el uso de memoria, cómo declararlas y demás cosas. Ya vamos a hacer código en la siguiente clase. Ahora, como ejercicio, pues les puedo dejar esto de aquí. Ya. Básicamente, como el ejercicio anterior, como el segundo ejercicio que nosotros hicimos, en el que hubo validaciones con esto del bucle, ya, esto es igual. Validar que una contraseña cumpla con estas 3 condiciones. Básicamente la última es como 2 condiciones, pero bueno. La primera, que tenga mínimo un número. La segunda, que tenga mínimo una mayúscula. La tercera, que sea la cantidad de caracteres sea de entre 8 y 16. Y para que ustedes no tengan problemas con crear nombres largos de variables, pueden poner un nombre pequeñito, corto, que represente a la contraseña. Por ejemplo, passw. Ya, algo así. Passw. Ya, que representa como password. O quizás algo como contra. Algo pequeño que para ustedes lo entiendan muy bien. Lo ideal es que pues sí utilicen las palabras completas y toda la cosa, pero con esto de aquí basta y sobra, la verdad. Así que eso, chicos. Esto les queda como ejercicio.